¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México. Y bueno, hoy dejamos a un lado lo que es el fútbol, hablar de las leyendas futboleras y vamos a hablar de la gimnasia rítmica, las olímpicas, como de muchas veces muchas personas han representado. Y bueno, hoy vamos a hablar con una leyenda. Hoy vamos a cruzar los mares, hoy nos vamos hasta España, hasta la madre patria, donde vamos a tener a una invitada de super lujo, que de hecho ya está con nosotros, pero también hay que recalcar todos esos logros que ha llegado a tener compitiendo para su país, España, y estoy hablando de mi querida amiga Tania Lamarca, que ya está con nosotros. Querida amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches en España, buenas tardes aquí en México. Hola, buenas tardes para vosotros, buenas noches por aquí. Y perdón, realmente fue así como que algo pasó, nos confundimos en el horario, pero bueno, Y además yo, agradezco. es verdad que la verdad es que te hice caso cuando hablamos y no pensé, o sea, no hice el cálculo, dije, vale, perfecto, a mis 10 y ya está. Y yo pensando que eran 6 horas de diferencia y no, son 7. Y yo realmente en una ocasión que estuve por allá, yo sabía que eran 7 horas y yo dije, ¿qué habrá pasado? Ya habrán recorrido un horario menos, pero bueno, ya aquí estamos. Y mi querida Tania, cuéntanos, queremos escuchar tu historia. Mucha gente de Estados Unidos, obviamente de aquí de México, de Chile, de Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, mucha gente nos sigue y queremos escucharte. Obviamente sabemos que ese 95 fue el inicio de algo súper padrísimo para ti. Sí, eso es. La verdad es que ya hace un montón de tiempo, ya soy jubilada, como digo yo, pero aquel año, bueno, fue muy importante porque, como has dicho, ¿no? Empecé pues una trayectoria que me llevó a conseguir el metal más preciado para un deportista, ¿no? Que es el oro olímpico en el 96 en Atlanta. Bueno, pero en el 95 conseguiste también buenas preseas, allá en Praga. Sí, así es, así es. La verdad es que en el 95 tuvimos pues la suerte y gracias al trabajo que hicimos de conseguir ser campeonas del mundo y subcampeonas de Europa bueno, pues al final son méritos que es verdad que la medalla olímpica los tapa, pero no deja de ser campeonas del mundo que era un esfuerzo y un premio muy, muy merecido. Y me imagino que para lograr ser parte de un representativo como España, tuviste que batallar mucho, muchas muchachitas, jovencitas, niñas, queriendo participar, queriendo ser, y bueno, tú fuiste una de las afortunadas. Sí, así es. La verdad es que la gimnasia, es verdad que la gimnasia rítmica aquí en España es un deporte que lo llaman minoritario, pero porque no tiene a nivel mediático, no es como otro deporte, pero sí que es verdad que a nivel de licencias federativas hay muchísimas niñas que lo practican. Y entonces, desde muy pequeñitas hay muchas niñas y llegar al alto nivel es muy difícil. La verdad es que yo empecé siendo muy jovencita y me costó, bueno, pues como a todos, ¿no? Me costó llegar al equipo nacional y mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero finalmente, bueno, pues cumplí mi sueño de primero ser seleccionada para ese equipo que yo veía por televisión y después poder ir a los campeonatos. Bueno, y ya después de tanta lucha, ese deseo que tanto querías de representar a tu país, ahora sí que en competencias internacionales, tanto en Europa, y después llegan esos Juegos Olímpicos, que viene siendo como que la culminación de un deportista. Sí, eso es. Es verdad que yo me planificaba un poco los proyectos a corto plazo, ¿no? Porque, bueno, al final decía, bueno, pues primero un europeo, luego un mundial, pero siempre tenía en mente aquel objetivo de los Juegos Olímpicos, que era el mayor, para nosotros el mayor evento, ¿no? Para un deportista. Y la verdad es que poco a poco iba pasando peldaños hasta que, bueno, pues sin darme mucha cuenta me vi participando en unos Juegos Olímpicos que los anteriores pues yo los veía por televisión, ¿no? Y nunca me hubiese imaginado que con 16 años podía estar en unos Juegos Olímpicos. Y haciendo historia realmente, porque era la primera vez
que competían en esa disciplina y rompiendo paradigmas, ¿no? Porque de hecho todos sabemos en el mundo la potencia que viene siendo Rusia y ustedes llegan y por algo les llaman las niñas de oro. Sí, así es. La verdad es que tuvimos, bueno, es verdad que fue la primera vez que la modalidad de conjuntos, de equipos, podía ser olímpico, porque solamente era olímpico la modalidad individual. Y es verdad que en nuestro deporte, pues bueno, Rusia es el país que, bueno, por excelencia, ¿no? Y así lo han demostrado porque después de nuestros Juegos, todos los Juegos Olímpicos, la medalla de oro se la ha llevado Rusia hasta el día de hoy. Entonces, la verdad es que, bueno, pues sacar a Rusia del número uno era muy, muy difícil. Y bueno, trabajamos mucho para ello y luego tuvimos ese pequeñito pizca de suerte que hay que tener y que todos los deportistas también queremos tener y entonces, bueno, pues al final nos llevamos esa medalla de oro que para nosotros cualquier medalla hubiera sido válida, ¿eh? Pero al final llevarnos la medalla de oro fue el éxito, bueno, al máximo. Y esa pizca de suerte con toneladas de trabajo, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo y realmente, ahorita vamos a hablar de eso también, pero realmente todo ese conjunto los llevó al podio y por primera vez para la madre patria, España, se llevan el oro. Sí, así es. Es verdad que, como dices, ¿no? Esa pizquita de suerte, pero muchísimo trabajo. Realmente, yo siempre lo digo, ¿no? Los grandes éxitos o lo que quieres conseguir, si es muy elevado, requiere de un esfuerzo muy elevado. Y tuvimos que trabajar muchísimo, teníamos que vivir en un sitio concentradas, yo no podía vivir con mi familia. Entonces, bueno, hubo que hacer una serie de sacrificios, pero realmente luego, pues bueno, mereció la pena porque gracias a ese esfuerzo que hicimos y ese trabajo, pues nos llevamos al final esa medalla de oro que a día de hoy es la única que tiene el deporte español en gimnasia. Después del 96 en Atlanta, un año después, empiezan a haber esos pequeños conflictos, ¿no? Que le llaman. De antemano, pues tú ya sabías cuáles eran las reglas del juego, ¿no? Pero ¿no se te hace un poco realmente duro, drástico de parte de la propia federación? No sé cómo podría poner la palabra, ¿no? Leyendo mucho de ti realmente vemos que por 2 kilos realmente quedas fuera. Sí, así es. Es verdad que cuando lo pasé fue algo que no, bueno, pues no entraba dentro de mis planes y tampoco ni mi cabeza, ni mi edad, ni, bueno, pues no lo llegaban a entender, ¿no? No podía entender que de la noche a la mañana se decidiera que yo no estuviera en el equipo por una diferencia de kilos, ¿no? De peso. Y es verdad que eso me costó mucho asimilarlo, pero como dices, ¿no? Eran unas reglas, las reglas del juego sí que sabemos cómo funcionan, pero no siempre estamos de acuerdo, ¿no? Con unas reglas y en ese momento para mí esa regla, aunque la tuve que acatar porque era la que había, pero me costó mucho psicológicamente, me costó mucho volver otra vez a mi vida, que la gimnasia no formara parte de ella me costó muchísimo. Y bueno, tuve que reencontrarme otra vez con la gimnasia, ¿no? Y bueno, pues al final como volverme a hacer amiga suya, ¿no? Y volver a reencontrarme con el deporte, estuve unos años apartada y luego pues con el paso del tiempo y con ayuda pues logré otra vez entenderlo y asumirlo y llevarlo para adelante. Te costó mucho trabajo del cual tú no estabas preparada. Ustedes estaban preparadas para una medalla, ustedes están preparadas o más bien las hicieron como si fueran maquinitas, yo creo, ¿no? De que tienen que conseguir esto, este es el objetivo, una medalla, una presea, no importa si es dorada, de plata, oro, el chiste era tener, pero no las prepararon como para después de. Sí, eso es. Eso realmente para mí es la clave. A día de hoy yo trabajo en esa línea, ¿no? De preparar al deportista y a la persona para todo, ¿no? Y es verdad que esto pasó hace 24 años. Por suerte las cosas ya no están así. Las cosas ya es verdad que en España el deportista está mucho más protegido, pero es verdad que yo en mi momento pues viví una situación de que es verdad que yo estaba preparada, me preparaban psicológicamente para ganar, pero no te preparaban para perder. Y eso es fundamental. Yo tuve mucha suerte porque en mi casa tenía unos cimientos bien hechos. Creo que es fundamental tener los cimientos. Yo ahora soy mamá y siempre digo que los cimientos hay que tenerlos porque luego es lo que te van a llevar adelante y te van a mantener. Y es verdad que yo tenía cimientos bien hechos de que me habían enseñado en mi casa a perder y sobre todo a asumir la derrota y aprender de la derrota, ¿no?
no a verlo como algo malo, sino, bueno, pues a veces se gana y a veces se aprende en vez de perder, ¿no? Es lo que siempre he llevado conmigo. 2 kilos, Tania, realmente 2 kilos. 2 kilos en nuestro mundo que vivimos, tú y yo en este momento, 2 kilos sabemos que no es nada realmente. Me imagino que quedó un rencor en eso, ¿no? Pues mira, la verdad es que al principio es verdad que como niña que era, que aunque tenía 18 años era una niña, es verdad que en el momento sí que hubo una falta de entendimiento, de comprensión, bueno, pues incluso enfado, pero sí que es verdad que luego no pasó al rencor, no tuve rencor nunca hacia mi entrenadora, es verdad que escribí un libro y yo cuento mi realidad, cuento cómo lo viví yo y es verdad que no lo pasé bien, no lo entendí, me faltó mucho la parte humana en aquel momento, aparte de la parte técnica, pero no guardo rencor. Son decisiones que se toman, a veces nos equivocamos y sigo creyendo que no fue una decisión correcta con el tiempo que ha pasado y ahora yo ya con 40 años que tengo y sigo pensando que esa decisión se podía haber igual cambiado, pero lo acepté y la verdad es que he aprendido mucho de ello, ¿eh? Al final yo siempre digo que soy lo que soy gracias a lo que he vivido, con lo bueno y con lo menos bueno. Y no cambiaría nada, porque mi carácter y mi forma de afrontar las cosas las he generado a partir de lo que yo viví como deportista. Definitivamente. De allá nace Lágrimas por una medalla. Así es, sí. Cuéntanos de ese libro, realmente. No sé si llegó aquí en Sí. México, no lo sé, pero voy a tratar de conseguirlo porque es muy Muy interesante. bien. Es muy interesante, Pues realmente. sí, Porque la verdad es realmente hablas del deporte en general, no solamente de la gimnasia rítmica, no solamente de los Juegos Olímpicos. Hablas de un deporte donde te preparan para ganar, pero no te preparan como para perder. sí, bueno, el libro realmente, más que contar igual eso, ¿no? La parte que si ganar o perder, realmente el libro, yo lo que quería contar era qué pasaba más allá de lo que vemos por la tele, ¿no? Al final vemos por televisión a un deportista o ganar o perder, pero detrás del deportista siempre hay una persona, ¿no? Y tiene una historia. Entonces, realmente lo que quería contar es cómo yo viví bueno, el imaginarme conseguir un sueño, cómo viví conseguirlo, porque conseguí ese metal dorado tan ansiado para todos los deportistas, y cómo vivir después, ¿no? Realmente cómo un deportista, después de ser campeón olímpico, pues tiene una vida detrás y tiene caminos fáciles y caminos complicados, ¿no? En mi caso, yo era una niña y es verdad que la parte negativa que pude vivir también la supe darle la vuelta, ¿no? Soy una persona muy optimista y supe darle la vuelta y decir, bueno, era una chica de 19 años que tenía toda la vida por delante y tenía que aprender de todo aquello. Pero es verdad que sí que quería contar que el deportista cuando se retira pues sufre una sensación de vacío, una sensación de no saber qué hacer con su vida, que hay que proteger, ¿no? Y hay que cuidar porque no todo el deportista tiene la misma capacidad mental y hay deportistas que no lo afrontan igual de bien. Entonces, creo que hay que preparar y sobre todo ayudar al deportista que afronte esa etapa. Y para mí era muy importante que se supiera que el deportista después de ganar tiene una vida y sobre todo que es persona, que no se nos olvide, ¿no? Que detrás del deportista hay una personita que siente. Aquí en el programa de Leyendas del Deporte han pasado también figuras que han estado en Juegos Olímpicos, pero ellos son paralímpicos y hemos hablado de sus logros, de cómo trabajan, sobre todo aquí en México, donde no se les apoya mucho al deporte. El deporte paralímpico o el deporte convencional no es muy apoyado realmente. Vivimos en un país tan corrupto como México que realmente me imagino que pasa en muchos lados. No sé en España, no lo sé, pero realmente al escucharte que me comentas cómo llegas, cómo te preparas, cosas que a veces el aficionado, el hincha o como le quieran llamar, no saben. Solo saben a la persona que van a ver en una cancha de fútbol, en un cuadrilátero de box o en un tamiz o no lo sé, en unos Juegos Olímpicos, pero más allá de todo eso hay una preparación, hay días de mucho trabajo, hay concentraciones muy largas, mucho trabajo mental con el que te están a cada rato inculcando, metiendo. Cuéntame un poquito de eso, mi querida Tania, porque realmente yo quisiera saber un poquito más, por el dado caso de que no encontremos el libro aquí en México.
Bueno, pues es verdad que, bueno, aquí es como todo, ¿no? Al final, por ejemplo, el deporte adaptado, pues como todo, como los deportes igual menos visibles, ¿no? Al final yo creo que hay que dar visibilidad a todo el mundo. Yo colaboro con la Fundación Deportes Sin Barreras y es verdad que al final es dar visibilidad a deportistas que igual no tienen tanta visibilidad y que lo que dices, ¿no? Se debe saber lo que hay detrás. Por eso yo siempre intento que se sepa exactamente todo lo que vive un deportista, ya sea deportista olímpico o deportista paralímpico, pero realmente no quedarnos solamente con lo que se gana o se pierde, sino con el camino, ¿no? Yo soy muy defensora del camino que recorremos para conseguir algo y no de lo que conseguimos, porque al final, yo siempre lo digo, ¿no? Aprendo de lo que recorro cada día, ¿no? No de la medalla. Al final la medalla es un metal que tengo en mi casa y no es más. Pero lo que sí que me ha hecho ser fuerte y ser mucho más, bueno, pues valiente y afrontar las cosas es el camino que he recorrido, ¿no? Sea en el deporte o sea en la vida normal. Y creo que hay que dar esa visibilidad. Hay que dar visibilidad al camino, hay que dar visibilidad a deportes minoritarios, hay que dar visibilidad a deporte adaptado, hay que dar visibilidad a todo lo que no se le da, ¿no? Solo nos quedamos un poco con lo que nos enseñan y nos quedamos ahí. A raíz de todo este problema que sucedió en el 97, si no mal me equivoco, empiezas, te alejas un rato del deporte, pero lo reinicias otra vez, pero lo reinicias mucho más fuerte que cuando empezaste. Ahora ya preparando a nuevas generaciones y sobre todo, inculcándole lo que tú no tuviste. Sí, así es. Yo, bueno, pasé pues por una depresión, al final tuve que afrontar toda esa pérdida, que al final es como una pérdida, ¿no? Vivimos como una especie de pérdida de luto, tenemos que pasar. Y entonces luego cuando ya me recuperé y afronté mi vida y me formé y ya me puse a estudiar y bueno, pues ya encaminé mi vida, es cuando me di cuenta que yo quería trabajar con personas y con deportistas y que sobre todo quería estar en esa parte emocional, ¿no? Yo me dedico a la parte emocional y siempre digo, la parte técnica se lo dejo a los entrenadores, que es verdad que yo también soy entrenadora nacional, pero se lo dejo a ellos, yo no ejerzo. Y igual que trabajamos el cuerpo, creo que tenemos que trabajar la mente y que estemos igual de fuertes. ¿Qué le falta ahorita a la nueva generación de deportistas españoles en el ramo de gimnasia rítmica, hablando de tu especialidad? Bueno, a día de hoy es verdad que en España ahora mismo estamos pasando por tuvimos, después de nuestra medalla de oro hubo un bajón y siempre pasa, ¿no? Después de conseguir un éxito, pues al final ese equipo se retira, igual no hay un equipo todavía preparado para coger ese relevo y entonces es verdad que costó mucho volver a subir, pero el equipo volvió a subir. Y 20 años después, en Río, tuvimos la suerte de que el equipo español nos consiguió la plata y volvíamos a estar entre los primeros puestos mundiales y olímpicos. Y es verdad que pasó un poco lo mismo, ¿no? Después de Río, el equipo olímpico se retiró y entonces, bueno, pues había que formar a esas gimnastas que cogieran el relevo, ¿no? Y es verdad que creo que es muy importante que esas gimnastas estén muy bien preparadas psicológicamente, porque al final estás sustituyendo a un equipo, ¿no? Estás relevando a un equipo que ha ganado una medalla, ¿no? En este caso es una medalla de plata. Y creo que también las gimnastas están mucho más expuestas ahora que lo que estábamos antes. Ahora hay redes sociales, están mucho más expuestas a todo y creo que tienen que tener esa preparación psicológica más. Entonces es verdad que hemos pasado por un proceso de intentar recuperar lo que habíamos perdido después de Río y en eso estamos, ¿no? Hay un equipo muy bueno entrenando, trabajando. Creo que hay que dar paciencia, creo que hay que dar, bueno, pues no enseguida saltar a la crítica de que no estamos al nivel, sino, bueno, dar un poquito de margen. Y ahora estamos en un proceso difícil a nivel del deporte en la gimnasia española porque todavía no estamos clasificados para los Juegos de Tokio y entonces, bueno, pues todavía no tenemos esa clasificación que siempre hemos estado en los Juegos Olímpicos de la gimnasia española y estamos esperando a que tengan una buena competición y puedan clasificarse. ¿Por qué pasa esto, Tania? ¿Por qué esperar tanto tiempo cuando ya deberían de empezar a preparar desde antes a las gimnasias? Duraron 20 años hasta llegar de Atlanta, llegar otra vez hasta Río, allá en Brasil, en el 2016, si no me equivoco. Fueron 20 años. Fueron 20 años. Ese lapso, ¿por qué no hubo esa preparación? ¿Por qué no hubo ese ritmo de empezar a llevar? Porque ya tocaron las puertas del cielo, ya saben qué es estar allá arriba. ¿Por qué no siguieron ese camino?
Pues mira, es verdad que en nuestro deporte, la gimnasia rítmica, es triste, pero no solamente vale hacerlo bien o entrenar. Es verdad que con el paso del tiempo se ha politizado mucho la gimnasia, se ha corrompido mucho y entonces ahora ya no solo vale ser bueno, ¿no? Como en mi época, no solo vale hacerlo bien. Ahora vale tener un padrino, ahora vale que tu país esté bien colocado, ahora vale que las jueces las tengas de tu lado. Y eso es lo triste, ¿no? Creo que además es muy importante que se denuncie, que se diga, que no nos quedemos callados en no pasa, sí pasa. Los campeonatos a veces no son justos. Y entonces eso no se puede permitir al final, ¿no? Porque se está jugando con el trabajo de un deportista, se está jugando con el trabajo de un entrenador y se está jugando con un equipo que está dejándose horas para que luego cosas externas que no tienen nada que ver con el deportista, pues se vaya al garete la preparación de tantos años, ¿no? Y yo pensé que solo en México pasaba ese tipo de cosas, ¿eh? Realmente me No. sorprende, ¿eh? Pues sí, en España, bueno, pasa a nivel mundial, ¿no? Lo que es en la rítmica pasa a nivel mundial, ¿no? En los campeonatos del mundo tenemos a esa potencia que es Rusia, y Rusia tiene una potencia tan fuerte y bueno, pues al final yo creo que ya no solamente es que sean buenas gimnastas, además que las tienen, ¿no? Pero creo que se debería de mirar un poco más con lupa y que las cosas se puntuaran solamente por lo que hacen en un tapiz y no por lo que pasa en las cenas anteriores, ¿no? Sí, no, realmente cada vez que profundizamos en un tema de corrupción, nos enteramos de cosas que, te lo juro, que yo pensaba que nada más aquí en México. Obviamente sabemos que México es un país muy, muy bajo a comparación de ustedes, que son países de potencias, son potencias, junto con toda la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, y bueno, que son países donde hay mucho más recursos para el deporte, pero vemos Sí, de que las cosas sí, son iguales en eso todos es. lados, ¿eh? Claro, eso es. Es verdad que hay cosas que no se deben de permitir y que hay que corregir. Y luego lo que hablábamos de esos bajones que hay, que al final pues falta como en todos los sitios, ¿no? Al final todo se lleva lo mismo, falta al final apoyo económico, falta pues que un equipo pueda estar totalmente preparado para que cuando un equipo fuerte se retire, siempre haya un equipo preparado, ¿no? No haya que empezar como de cero, ¿no? Que haya gimnastas que siempre estén al nivel alto y no haya que empezar otra vez bueno, pues a una selección, ¿no? A una unión de equipo. Creo que eso tiene que estar, pero para eso se necesita infraestructura, se necesita economía, se necesita todo que al final, bueno, pues siempre falta, ¿no? Sí, definitivamente. Tania, ¿has escuchado hablar de los casos que hubieron de violación en los Estados Unidos? Un país donde se supone que es un país tan poderoso en todos los aspectos, ¿no? Es un país vecino, tenemos aquí en el norte, realmente pasaron casos muy desagradables que se dan después de, no durante el periodo que está pasando, no lo sacan a la luz, sino siempre salen 3, 5 años después, 10 años después. Y como bien tú dices, tenemos que decirlo en el momento. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Sí, bueno, ahí sí que yo sí que es verdad que también les comprendo en el sentido de que esperen, ¿no? Creo que cuando una persona denuncia algo, tiene que estar preparado para hacerlo y tiene que estar fuerte para hacerlo. Y es verdad que cuando pasan cosas así, cosas tan graves como lo que pasa que se abuse de un gimnasta, de una gimnasta, creo que en el momento que les está pasando es tan sumamente complicado lo que están viviendo que psicológicamente no están preparados para decirlos, ¿no? Por miedo, por vergüenza, por una serie de sentimientos que no son fuertes psicológicamente para hacerlo. Entonces, es verdad que yo hay veces que, aquí también pasa en España, ¿no? Cuando se ha dicho algo, ¿no? Al final, cuando un deportista denuncia algo igual tiempo después, hay veces que se le achaca el ¿y por qué lo dices ahora y no lo dijiste en su momento? ¿No? Como si perdiera credibilidad. Yo creo que a una persona que dice algo así, primero dices, bueno, algo habrá vivido, ¿no? Y vamos a darle un poco de margen si ha tardado, porque ha tardado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo tardé 10 años en escribir mi libro. Y a mí no me pasó nada grave, quiero decir, nada grave comparado con estas cosas, ¿no? A mí me pasó, bueno, viví experiencias duras, pero comparado con esto era un camino de rosas.
Entonces al final dices, bueno, es que cuando estás en la dinámica, ¿no? Estás en la dinámica es como que tampoco lo sientes como que sea tan malo. Y cuando sales y lo ves con los ojos de fuera, es cuando de repente dices, pero yo ¿por qué he vivido esto, no? ¿O por qué he consentido esto? Entonces creo que ese proceso se debe pasar y por eso la gente lo denuncia mucho más tarde. Pero una violación yo tengo hijas, una violación se tiene que denunciar en el momento. O Sí, sea, sí. independientemente que seas la estrella del patinaje, la estrella de la gimnasia, la estrella de lo que tú quieras, de lo que sea, violación es violación. Efectivamente, sí que creo que en ese momento, en este caso en concreto, no es como lo que yo viví, en este caso en concreto, sí que debemos inculcar a nuestros niños, a nuestras niñas, que tengan interiorizado que eso no se puede permitir, pero además que no se puede permitir a consecuencia de nada, es decir, porque hay veces que igual, sin darnos cuenta, estamos generando adolescentes o jóvenes que lo que importa es el fin, ¿no? Y que no importan los medios. Y justo tenemos que educar en que sí que importa. O sea, no importa llegar a cualquier precio, no, sí que importa. Entonces, depende a qué precio, o sea, tenemos que saber poner límites, tenemos que saber poner líneas. Y eso se lo tenemos que inculcar los mayores a nuestros pequeños, desde niños, para que el día de mañana, cuando vean que hay una línea que se cruza, que no la permitan cruzar, ¿no? Aparte de, aunque tengan es que yo si paso esto voy a conseguir lo que sea. No, no, a cualquier precio no hay que conseguir las cosas. Claro, por supuesto, esto creo que se tiene que denunciar de una u otra manera y bueno, me queda claro que esto tiene que ser ya. Los cambios ya llegaron, la modernización ya llegó, el derecho a la mujer cada vez se pelea y se lucha más y cada vez es más fuerte, cada vez en muchos países que donde yo he estado, hace poco estuve, bueno, antes de la pandemia, que ahorita vamos a hablar de eso, estuve en Colombia, estuve en Costa Rica y realmente esa fuerza que cada vez agarra la mujer pidiendo por sus derechos es cada vez más fuerte, Tania. Sí, sí que es verdad que es cada vez más fuerte, pero aún nos queda, ¿eh? Aún Bueno, nos queda. Es verdad que todavía, bueno, hemos avanzado mucho, también lo creo, pero no hay que bajar la guardia. Sí que creo que tenemos que seguir así. Y lo que has dicho tú, cuando pasan cosas de estas es que hay que denunciarlo al momento. Y una persona, aunque no lo esté viviendo en primera persona, pero una sola persona que se dé cuenta de que está pasando algo así, tiene que denunciarlo. No hay otra. definitivamente, definitivamente. Cuéntame de la Fundación Deportes Sin Barrera. Sí, bueno, pues la verdad es que es una fundación que ayuda al deporte adaptado y bueno, contaron conmigo para ser patrona de la fundación y la verdad es que, bueno, pues encantada de siempre de colaborar con ellos, de ayudarles y sobre todo de dar esa visibilidad, ¿no? Esa visibilidad al deporte adaptado y bueno, que yo a nivel personal también trabajo con el deporte inclusivo, hago campamentos con deporte inclusivo. Creo que es fundamental trabajar en la inclusión, no solamente en el deporte adaptado, sino en la inclusión y en que los deportistas, tanto con discapacidad o sin discapacidad, puedan estar en el mismo nivel, ¿no? No quisiera pensar realmente cómo los quieran llevar, cómo los quieran tratar con tal de tener una medalla. Hay también algunos cursos después de tu clase, no sé, llámale lanzamiento de bala, de disco, de lo que tú quieras. Me imagino que después existirá alguna sesión psicológica para que te empiecen a programar para después del retiro, de cuando te enfrentas a la realidad, de que ya no estás en altas competencias, ya no está tu mirada fija en una medalla, sino que empiezas a abrir poco a poco la mente de que atrás de esa medalla hay una vida. Sí, eso es. Ahora sí que hay. Es verdad que en mi época no, ¿eh? Yo no lo viví. Yo no viví en ningún momento una preparación para el después. A mí nadie me hablaba de lo que iba a pasar después, nadie me hablaba de lo que yo tenía que hacer o por dónde podía dirigir mi vida. Pero es verdad que a día de hoy sí, ¿no? A día de hoy los psicólogos, yo soy coach y es verdad que acompaño a personas y a deportistas, sobre todo para eso, ¿no? Para que afronten, para que no esperemos a que pase, sino estar un poco preparados antes de que pase, ¿no? Y entonces, cuando un deportista está en pleno todavía rendimiento, que tenga siempre preparado y que tenga siempre el conocimiento de que esa etapa se va a terminar. Porque creo que es fundamental hacer saber al deportista que su etapa de deportista va a terminar. No es como algo que se va a quedar siempre permanente en su vida. O sea, el deportista es deportista, pero aunque seamos deportistas toda nuestra vida, pero el deporte de élite hay un momento en el que se acaba.
Y Claro. entonces tenemos que ser conscientes, ¿no? Tenemos que ser conscientes que cuando empezamos esa vida deportiva va a haber un momento que se va a acabar. Y entonces que tenemos que tener preparada nuestra vida fuera del deporte de élite. Y eso es fundamental que se sepa. Trabajar como gimnasia realmente, obviamente no es como un futbolista que en Nada que ver. en un año ya tiene resuelta su vida realmente. O sea, ya el futbolista está por encima de muchas cosas realmente. ¿Se puede vivir como gimnasta? No, 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 que va, que va. El deportista, es verdad que la gimnasta, nada que ver. Nosotros, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos viajábamos con los futbolistas y ellos no podían entender que nosotros entrenábamos tantas horas al día sin cobrar casi dinero. O sea, no entraba dentro de sus, ¿no? Al final, la motivación no es la misma, ¿no? Creo que el futbolista no tiene la misma motivación, probablemente. Pero no, es verdad que nosotros en nuestra época, ahora han cambiado mucho las cosas, ¿no? Ahora es verdad que la gimnasia también tiene sponsor, tiene mucha más visibilidad que antes, pero en mi época, desde luego, que teníamos una beca que nos ayudaba para mantener nuestros gastos, pero ni muchísimo menos para vivir el día de mañana, no. O sea, que era amor al arte prácticamente. Así es verdad que nuestra motivación, yo hablo a nivel personal, mi motivación para nada fue nunca la económica, mi motivación siempre fue la deportiva y entonces era conseguir éxitos a nivel deportivo y la experiencia que yo vivía, ¿no? Pero económica nunca fue porque no gané dinero como para poder vivir, vamos, ni en ese, o sea, teníamos una ayuda, pero es verdad que era una ayuda, pero no para poder plantearte que el día de mañana ibas a vivir con eso, nunca. Si te llegara a preguntar cuántas medallas tienes, cuántos méritos deportivos tienes, yo creo que ni tú sabes cuántos tienes. Son un montón. Pues sí, la verdad es que es verdad, sí que es verdad que tengo muy presentes los altos, ¿no? Los Juegos Mundiales y Europeos, ¿no? Pero es verdad que luego, bueno, pues a nivel internacional tuve oportunidad de ir a muchas competiciones y tuvimos mucha suerte también, que ganamos muchas medallas y luego tuve muchos reconocimientos, ¿no? Es verdad que pues el mérito deportivo y reconocimientos que te da al final el país que se agradecen tanto más que la propia medalla olímpica, porque es verdad que cuando te lo reconocen después el trabajo, la medalla de la competición es como la tuya, ¿no? La que te has ganado tú. Pero el que luego te reconozcan que ese trabajo ha merecido la pena también es muy agradable y se agradece muchísimo. Tania, ahora ¿a qué te dedicas después de tu retiro? ¿Volviste otra vez? Tengo entendido que tienes una escuela de gimnasia también, pero también eres coach, también haces otro tipo de labores, pero realmente, ¿cuál es tu fuerte? Pues mira, es verdad que me dedico al mundo del coaching y me dedico a dar conferencias, sobre todo a empresas. Al final, el valor deportivo que tenemos los deportistas es muy aplicable a las empresas y entonces la verdad es que la empresa cuando quiere llegar a conseguir un éxito en la empresa es lo mismo que cuando un deportista quiere llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? El camino es el mismo y los valores que se aprende un deportista y que creo que el deportista tiene un poco de base, pues a veces le falta a esas empresas, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy en las conferencias. Ahora las tenemos todas paradas por el tema del COVID, que nos ha parado todo. Y luego estoy muy metida en el tema de la inclusión. Hago un campamento todos los años inclusivo y con el mundo del coaching pues sigo con deportistas y con personas. Me imagino que allá en España haces todo esto, ¿no? Sí, en España. ¿En alguna ocasión te han invitado de algún otro país de allá de Europa, de la Unión Europea, o has viajado a América? No, he estado todo en España. Es verdad que ahora hace muy poquito acabo de estar con una colaboración con Monaco Six, una empresa americana, que soy embajadora y bueno, vamos a hacer cositas y seguro que cruzamos el charco y podemos empezar a plasmar nuestras conferencias y aportar y ayudar a otras personas que no sea solo en mi país. Y bueno, cuéntame, ¿conoces México? Pues no lo conozco, porque es verdad que conozco otros países de Sudamérica, pero no conozco México, no lo conozco. Tengo muchas ganas de ir porque no lo conozco, la verdad. Deberías de venir algún día y poder escucharte hablar en una de tus conferencias y realmente porque son muy motivadoras realmente. Sí, es verdad que, bueno, como te he dicho antes, soy una persona muy optimista, pero sí que creo que todo lo que he vivido, a veces tenemos la visión de que un deportista cuando ha ganado tantas cosas es porque todo le ha ido bien, ¿no? Y es justo lo contrario. Yo he pasado etapas muy complicadas, pero siempre he sabido enfrentarme a ellas, ¿no? Entonces, mis conferencias, aparte de dar las herramientas para superar esos obstáculos, pues es de la importancia que
que tenemos nosotros en la actitud que ponemos ante las cosas, ¿no? Yo soy una persona optimista por naturaleza y siempre digo que hay que hacer el pino para cuando las cosas se pongan del revés, verlas del derecho. Y más ahora, ¿no? Más ahora estamos viviendo una situación muy que no hubiésemos esperado nunca en la vida, entonces ahora más que nunca tenemos que ser capaces de hacer el pino y pasar y superar toda esta situación. Cuéntame, estamos pasando momentos muy complicados, no solo en España, no solo en México, esto es a nivel mundial. ¿Cómo están ustedes allá en España? Bueno, pues al principio fue difícil. La verdad es que cuando nosotros la empezamos en marzo fue cuando nos dejaron ya encerrados en casa, que no podíamos salir y cuando era el máximo contagio del virus. Y al principio fue muy duro, la verdad, muy duro. Y ahora estamos adaptándonos, ¿no? Yo creo mucho en la capacidad de adaptación de las personas y estamos adaptándonos a la situación, ¿no? Seguimos ahora mismo, estamos en una nueva normalidad que llaman, hemos pasado el gran pico, lo pasamos, no hay tantos ingresos, pero volvemos a tener bastantes contagios, tenemos que guardar distancias, mascarilla y bueno, yo sí que es verdad que a nivel personal estoy muy en el día a día, ¿no? Viviendo el día a día, no hago planes a largo plazo, hago planes muy a corto plazo porque no sabemos hasta cuándo esto nos va a durar. Y bueno, pues es verdad que agradeciendo mucho que tenemos salud y al final recolocando un poco los valores, ¿no? Creo que nos ha recolocado un poco como sociedad también, ¿no? El recolocar todo esto de que era lo importante, ¿no? Y que era igual le estábamos dando mucha importancia y no lo era tanto. Y bueno, ahí estamos. Excelente. Eres de Vitoria, pero vives ahorita en el norte de España, frontera con Francia, si no me equivoco. Sí, así es, vivo como Heidi. Vivo en una montañita, vivo en un pueblecito del Pirineo aragonés y vivo, bueno, pues en todo lo contrario a lo que hacía antes, ¿no? Pero es verdad que ya llevo 5 años trabajando fuera, o sea, este es mi sitio mi sitio donde yo vengo y donde todo se recoloca, ¿no? Pero es verdad que viajo mucho y trabajo mucho fuera, ¿no? Pero es verdad que yo vivo en una montañita y tranquilita. No, qué envidia te tengo, que estás allá con unos paisajes impresionantes de España. Aquí en México el calor fuerte. Sí. Aquí ya tenemos 5 meses de encierro. Y eso se iba a preguntar, que cómo estabais allí ahora mismo. Ahora ¿sí? Mismo en México ¿habéis bajado un poco los contagios o cómo estáis? No, fíjate que tenemos igual, desde marzo, el 15 de marzo, los mandaron ahora sí que a prisión domiciliaria, como le decimos acá. Como nosotros. Exacto, y realmente hoy apenas salen en la prensa que este lunes probablemente regresemos al semáforo rojo. Entonces esto ya no vemos, ahora sí que no vemos la luz del día, sino estamos cada vez hundiéndonos más en este problema realmente, tanto de las enfermedades y sobre todo, que es lo más importante también, que es la economía. Y obviamente nosotros no somos Estados Unidos, no somos España, es México y obviamente pues aquí todo el botín es para los políticos, como suele suceder. Y realmente pues sí la estamos pasando muy mal, pero bueno, no nos queda más que pues aguantar y seguir y realmente, como bien dices tú, no hacer planes a largo plazo porque no sabes qué vaya a pasar el día de mañana o cuándo nos van a dejar salidas. Yo tenía que estar en Buenos Aires, Argentina también, y realmente no se puede. Y los viajes ahorita de Cancún a Buenos Aires, regalados, pero no sabes si comprarlo o no, porque capaz que en la fecha que tú vayas a viajar, te digan, no puedes salir. Claro, ahora mismo, claro, eso es, no se puede. Sí, lo que dices, al final, lo primero, bueno, es estar bien, ¿no? Pero es verdad que, bueno, hay que estar, pues al final, luego lo que viene después es complicado, ¿no? Porque tener un país tan quieto, pues bueno, luego viene lo que decías tú, ¿no? La importancia de la economía, que también hay que moverla y yo siempre digo, ¿no? Ahora a mi familia siempre digo, solamente quiero esperar el día, yo visualizo, lo mismo que visualizaba aquella medalla, ¿no? Ahora visualizo el día que, digamos, tenemos vacuna, todo se va, y que poco a poco volvamos otra vez a empezar de cero, ¿no? Que nos ha cambiado tanto esta vida. Te quiero pedir un grandísimo favor, amiga. Mi hija, Analía quiere ser gimnasta y está presente ahorita porque ella está siempre en sus clases de gimnasia, que está en ballet, porque es
casi lo mismo, es Sí, un sí, complemento de uno del otro. Y me dijo, papá, por favor, dile a Tania que me mande un saludo. Qué bonito. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 8. 8 añitos, muy bien. Pues bueno, vamos a saludar a Analía desde aquí y sobre todo le voy a decir desde aquí que siga trabajando y sobre todo que si le apasiona, que no abandone algo que le apasiona. Que es verdad que el ballet es muy importante para la gimnasia porque es la base. Si me estás escuchando, Analía, es la base de la gimnasia, es el ballet. Y que disfrutes mucho de la gimnasia y de lo que hagas, porque es verdad que yo siempre creo que, como le digo a mi hija, disfruta de lo que hagas, que vivimos una sola vez y mientras algo te apasione, sigue a pesar de lo que te diga la gente o lo que te pase por el camino, ¿no? Que disfrute de lo que hace y que le mando muchos saludos y mucha fuerza para que superemos toda esta situación y para que la vea prontito, la conozca, la pueda conocer y la vea como gimnasta. Excelente, excelente. Bueno, pues Tania, yo te quiero agradecer muchísimo por la oportunidad de conocer un poquito tu trayectoria. Voy a tratar de conseguir el libro realmente y si yo llego a ir cuando ya nos den la oportunidad de las fronteras estén abiertas y poder viajar a la madre patria, poder contactarte y me gustaría que ese libro vaya autografiado y realmente me daría mucho gusto verte físicamente. Por supuesto, cuenta con ello y además lo vamos a dejar aquí, que este virus va a pasar y que nos vamos a encontrar prontito. Excelente, pues agradezco mucho, agradezco a todos y esto fue Leyendas del Deporte con Tania Lamarca, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches allá en España y buenas tardes aquí en México. Hasta luego. Gracias.